El umbral del miedo. ¿Cómo tu cerebro construye el terror nocturno? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cerebro crea mundos de terror que no existen cada noche mientras yaces indefenso en la oscuridad? No es casualidad, no es debilidad, es arquitectura pura. Tu mente, en sus horas más vulnerables, construye laberintos de miedo con una precisión que desafía toda lógica. Quizás en este mismo momento, mientras lees estas palabras, sientes el eco de una pesadilla reciente, ese residuo de angustia que aún pesa en tu pecho como una sombra que se rehúsa a dispersarse. Respira hondo, inhala profundamente, dejando que el aire llene tus pulmones. Sostén ese aliento por un instante. Ahora exhala lentamente, permitiendo que la tensión se disuelva. Este es el primer paso hacia la comprensión, porque entender lo que ocurre en tu cerebro durante la noche es el camino hacia la paz nocturna. Antes de comenzar este viaje hacia las profundidades de tu mente dormida, te invito a que te unas a nosotros en Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué hora es donde estás? Tu conexión nos importa porque sabemos que el miedo nocturno es universal, pero profundamente personal. Esta noche navegaremos hacia las entrañas del pánico nocturno. Exploraremos cómo tu cerebro, ese órgano extraordinario que te permite pensar, crear y amar, se convierte en el arquitecto de tus peores terrores cuando cierras los ojos. No es un enemigo, es un guardián confundido. Y en esta confusión radica la clave para transformar el miedo en conocimiento. Imagina tu cerebro como una ciudad compleja, con barrios antiguos y modernos coexistiendo. El barrio antiguo, el que heredaste de tus ancestros, es el asiento del instinto puro, donde habitan las emociones primarias, el miedo ancestral, la respuesta de supervivencia. El barrio moderno, construido hace apenas unos miles de años en términos evolutivos, es donde reside la razón, la lógica, la capacidad de analizar y contextualizar. Durante el día, estos barrios se comunican fluidamente. El guardián moderno observa las emociones del barrio antiguo y las contextualiza. Ese ruido es solo el viento, dice. Esa incertidumbre es temporal, asegura. Pero cuando duermes ocurre algo extraordinario y perturbador. El guardián moderno cierra sus puertas. No desaparece, pero su influencia se debilita considerablemente. Se retira a sus cuartos para descansar, dejando al barrio antiguo en un estado de mayor autonomía. Y es precisamente en esa brecha donde nacen las pesadillas. Sin la supervisión vigilante de la razón, las emociones primarias pueden expresarse sin filtro, sin contexto, sin la perspectiva moderadora que durante el día mantiene el equilibrio. La pesadilla no es un accidente neurológico, es un fenómeno con propósito, aunque ese propósito se haya vuelto contraproducente en el mundo moderno. Nuestros ancestros necesitaban ese sistema de alarma nocturno. En las sabanas africanas, en las cavernas primitivas, la capacidad de tu cerebro para generar escenarios de peligro durante el sueño era una ventaja de supervivencia. Te mantenía alerta, te preparaba mentalmente para los peligros reales que acechaban en la oscuridad. Pero hoy, encerrado en tu hogar, protegido por cerraduras y luces eléctricas, ese sistema de alarma ancestral sigue activándose con la misma intensidad que hace 50.000 años. Este es el verdadero corazón del misterio. Tu cerebro moderno vive en una casa segura en el siglo XXI, pero tu cerebro emocional sigue viviendo en la era de hielo. Y cuando cierras los ojos para dormir, esa brecha temporal se convierte en el escenario perfecto para el conflicto. Las pesadillas son el resultado de esta desconexión entre el contexto actual y los mecanismos de supervivencia que aún gobiernan las regiones más profundas de tu conciencia. Pero hay más. Durante las pesadillas, tu cuerpo experimenta una serie de cambios fisiológicos complejos. Tu corazón acelera su ritmo, tu presión arterial sube, tu respiración se vuelve errática, sudas, tus músculos se tensan, experimentas todo el estrés de un peligro real, aunque tu cuerpo permanece inmóvil,
paralizado por el mecanismo natural del sueño REM que previene que actúes tus sueños. Esto crea una disociación profunda. Tu mente está en pánico total, pero tu cuerpo no puede responder. Es como estar atrapado en una botella de vidrio, gritando silenciosamente. La pesadilla no es simplemente una película de horror que proyecta tu mente. Es una experiencia multisensorial completa. Sientes el frío del ambiente, hueles el miedo, experimentas el peso de la amenaza en tu pecho. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una amenaza soñada. Para tu cuerpo, para tus glándulas suprarrenales que liberan cortisol y adrenalina, para tu corazón que late acelerado, la pesadilla es tan real como cualquier peligro físico. Y sin embargo, existe una paradoja fascinante. Aunque experimentas todo esto como completamente real mientras ocurre, una pequeña parte de tu mente, una diminuta voz en la distancia, sabe que estás soñando. No siempre es consciente, no siempre es accesible, pero está ahí. Es la semilla de lucidez, el brote de conciencia que eventualmente te permite despertar, que te permite escalar fuera del pozo de la pesadilla. Este es el umbral del miedo, el punto donde la realidad y el sueño se encuentran, donde la razón y la emoción se separan, donde tu cerebro antiguo y tu cerebro moderno libran una batalla silenciosa. Comprender este umbral es el primer paso hacia la libertad, porque solo cuando entiendas por qué tu mente construye estos laberintos de terror, podrás comenzar a reescribir el guión. La arquitectura del pánico, neurobiología de las pesadillas. Como vimos, tu cerebro es una ciudad dividida, pero esa división no es abstracta. Tiene direcciones específicas, estructuras con nombres, circuitos con funciones muy particulares. Para verdaderamente comprender por qué las pesadillas te atrapan con tanta intensidad, necesitamos explorar esos lugares específicos donde ocurre la magia oscura del miedo nocturno. La neurobiología de las pesadillas es una sinfonía de activación y desactivación, una danza compleja de neurotransmisores y regiones cerebrales que se activan en patrones muy específicos. En el centro de esta sinfonía del pánico se encuentra la amígdala. Este pequeño órgano, del tamaño de una almendra, ubicado profundamente en las estructuras límbicas de tu cerebro, es el detector de amenazas por excelencia. Es el guardián emocional, el centinela que grita «peligro» cuando percibe una amenaza. Durante el día, tu amígdala trabaja constantemente, evaluando cada estímulo que entra por tus sentidos, determinando si representa una amenaza o es seguro ignorarlo. Cuando ves a un amigo, tu amígdala confirma, seguro. Cuando escuchas un ruido extraño en la calle, tu amígdala se activa. Potencial amenaza, estar atento. Pero durante la fase REM del sueño, cuando ocurren la mayoría de las pesadillas, algo extraordinario sucede. Tu amígdala se activa significativamente. No solo se activa, sino que lo hace de manera descontrolada, sin la moderación habitual. Los investigadores que han estudiado el cerebro durante las pesadillas, utilizando tecnología de resonancia magnética, han observado que la amígdala se ilumina como una bengala en la noche oscura del sueño. Está disparando señales de alerta a todo el cerebro, gritando la presencia de peligro, con una intensidad que en circunstancias normales solo sería apropiada si estuviera siendo perseguido por un depredador. Pero ¿qué activa la amígdala durante las pesadillas? Aquí es donde la neurobiología se vuelve aún más intrigante. Durante el sueño REM, tu cerebro no recibe entrada sensorial normal del mundo exterior. Tus ojos están cerrados, tus oídos están parcialmente desconectados. El sistema sensorial que típicamente alimenta información a tu amígdala está en gran medida silenciado. Entonces, la amígdala no está respondiendo a amenazas reales. Está respondiendo a amenazas generadas internamente, a las narrativas y escenarios que emergen de las regiones creativas de tu cerebro durante el sueño. Aquí entra en juego la corteza visual, la región responsable de generar imágenes. Durante las pesadillas, tu corteza visual está extremadamente activa, creando imágenes vívidas, a menudo perturbadoras.
Estos no son sueños vagos y borrosos, son películas en alta definición, proyectadas en la pantalla negra de tus párpados cerrados. Tu corteza visual está trabajando con la corteza prefrontal medial, una región que se ocupa de la autobiografía, de colocarte a ti mismo en narrativas. Juntas, estas regiones tejen historias donde tú eres el protagonista, historias que invariablemente colocan en peligro a ese protagonista. Pero la verdadera tragedia neurológica de las pesadillas ocurre en otra región crucial, la corteza prefrontal dorsolateral. Esta es la región del pensamiento racional, del análisis crítico, de la capacidad de decir esto no es real o tengo control aquí. Durante el día esta región es tu aliada más poderosa contra el pánico. Cuando tu amígdala grita peligro, tu corteza prefrontal dorsolateral interviene y dice, espera, analicemos esto. ¿Es realmente una amenaza? ¿Tenemos contexto que sugiera que estamos seguros? Pero durante las pesadillas, esta región se desactiva, se retira, se apaga como una luz que alguien apaga en una habitación. Esta desactivación no es un fallo del sistema, es una característica del sueño REM normal. Durante este tipo de sueño, tu cerebro necesita desactivar la lógica para permitir la creatividad, la imaginación, el procesamiento emocional. El sueño REM es cuando tu cerebro procesa emociones, integra experiencias, fortalece ciertos recuerdos. Pero el costo de esta desactivación es que pierdes tu capacidad de contexto, tu capacidad de decir no, esto no es real, o tengo el control aquí. Cuando la amígdala hiperactiva grita peligro y la corteza prefrontal dorsolateral está dormida, incapaz de moderación, el resultado es pánico puro. Es como si alguien hubiese deshabilitado los frenos de tu automóvil emocional, mientras el acelerador está pisado al máximo. Tu sistema nervioso simpático, el que controla la respuesta de lucha o huida, se activa completamente. Tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, libera adrenalina, libera noradrenalina. Todos tus sistemas se preparan para una acción de supervivencia que no puede ocurrir, porque tu cuerpo está paralizado por la atonía del sueño REM. Existe otro factor neurobiológico crucial, los niveles de serotonina y noradrenalina. Durante el sueño REM, los niveles de serotonina caen dramáticamente. La serotonina es el neurotransmisor que está asociado con la calma, con la sensación de bienestar, con la regulación del estado de ánimo. Cuando los niveles de serotonina caen, pierdes esa amortiguación emocional. Simultáneamente, los niveles de noradrenalina, el neurotransmisor asociado con la activación y la respuesta al estrés, permanecen elevados o incluso aumentan. Es un cóctel químico perfecto para la ansiedad, para el miedo intenso. Las pesadillas también están conectadas con los patrones de activación en el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria. Durante las pesadillas, el hipocampo está activo, ayudando a tejer los hilos de la narrativa onírica, pero está desconectado de la corteza prefrontal. Esto significa que mientras estás en la pesadilla, no puedes acceder fácilmente a los recuerdos que te tranquilizarían. No puedes recordar que has sobrevivido a situaciones similares. No puedes recordar que estás en tu cama, en tu hogar, seguro. El hipocampo está generando contexto para la pesadilla, pero no el contexto de la realidad actual. El tálamo, el relé central de información sensorial en tu cerebro, también juega un papel crucial. Durante el sueño REM, el tálamo está parcialmente desconectado del mundo exterior, pero sigue siendo activo internamente, facilitando la comunicación entre diferentes regiones cerebrales. Durante una pesadilla, el tálamo está canalizando información principalmente entre las regiones que generan miedo y emoción, creando un circuito cerrado de pánico que se refuerza a sí mismo. Todo esto ocurre en cuestión de minutos, a veces en segundos. Tu cerebro es capaz de construir historias de terror complejas, multisensoriales, emocionalmente inmersivas, con una velocidad y una complejidad que desafía la comprensión. Es como si tuvieras un equipo de producción de Hollywood trabajando dentro de tu cráneo. Pero este equipo de producción
está obcecado con los géneros de terror y está completamente insensible a los gritos de tu conciencia pidiendo que pare. Lo fascinante y lo que proporciona esperanza es que esta arquitectura neurobiológica no es fija, no es un destino inevitable, es un sistema, y los sistemas pueden ser modificados. Los circuitos pueden ser reentrenados, las conexiones pueden ser fortalecidas o debilitadas. Esto es neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, para reorganizarse, para crear nuevas conexiones y fortalecer las antiguas. Y es sobre esta capacidad que construiremos nuestra comprensión de cómo transformar las pesadillas. El guardián dormido. ¿Por qué pierdes el control en los sueños? Profundizando en el fenómeno de las pesadillas, nos encontramos con una pregunta fundamental que ha desconcertado a filósofos y científicos durante siglos. ¿Por qué, mientras estás en una pesadilla, no simplemente te despiertas? ¿Por qué tu mente no puede simplemente apagar la pesadilla, como apagarías una película de horror que te incomoda? La respuesta yace en un mecanismo extraordinario llamado atonía REM, un estado fisiológico que es tanto protector como problemático. Durante la fase REM del sueño, cuando ocurren la mayoría de las pesadillas, tu cuerpo entra en un estado de parálisis casi completa. Los músculos voluntarios que normalmente controlas conscientemente se vuelven completamente inmóviles. No puedes mover los brazos, no puedes mover las piernas, no puedes levantarte de la cama, aunque tu mente esté gritando que lo hagas. Los únicos músculos que permanecen activos durante el REM son tu corazón, tu diafragma y los músculos que controlan tus ojos. Por eso, si alguien te observara durante una pesadilla, vería tus ojos moviéndose rápidamente bajo los párpados cerrados, un movimiento que da nombre a este tipo de sueño. Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. Este mecanismo de parálisis existe por una razón evolutiva muy clara. Imagina a uno de tus ancestros hace 100.000 años. Está durmiendo en una caverna. Sueña que está siendo perseguido por un león. Sin la atonía REM, ese ancestro se levantaría de un salto. Gritaría, correría alrededor de la caverna. Posiblemente se caería por un acantilado cercano o se golpearía contra una pared. La atonía REM lo mantiene seguro. Mantiene su cuerpo quieto, mientras su mente procesa peligros imaginarios. Es una característica de seguridad brillantemente diseñada, pero hay un costo emocional a esta protección física. Cuando tu cuerpo está completamente paralizado y tu mente está en pánico total, experimentas una sensación de impotencia absoluta. En la pesadilla, intentas correr, pero tus piernas no responden. Intentas gritar, pero tu voz no emerge. Intentas pelear, pero tus puños no tienen poder. Esta impotencia amplifica el miedo. El miedo genera más activación de la amígdala, que genera más pánico, que intensifica la sensación de impotencia. Es un ciclo vicioso que se retroalimenta. Además de la parálisis física, existe otra dimensión del control perdido, la pérdida de agencia narrativa. Durante el día, tú controlas tu narrativa personal. Decides qué hacer, hacia dónde ir, con quién hablar. Tienes la ilusión de control, y esa ilusión es importante para tu sensación de seguridad. Pero durante las pesadillas, esa ilusión se desmorona. Los eventos se desarrollan sin tu consentimiento. El escenario cambia sin tu input. Los personajes actúan de maneras que te sorprenden. Eres un pasajero en una narrativa que no puedes controlar. ¿Y por qué no simplemente te despiertas? Aquí es donde la neurobiología se vuelve fascinante. Despertarse es un acto que requiere una cierta integración de conciencia, una cierta coordinación entre diferentes regiones cerebrales. Durante la fase REM, el sistema que típicamente te despierta, el sistema reticular activador ascendente, está parcialmente inhibido. Es como si las alarmas de tu casa estuvieran parcialmente desconectadas. Algunos detectores de movimiento siguen funcionando, pero otros están en silencio. Además, la intensidad de la pesadilla puede, paradójicamente, mantener tu cerebro en el estado de sueño REM.
Las emociones intensas generadas por la pesadilla mantienen la activación de ciertas regiones cerebrales en un nivel que es compatible con el sueño REM. Tu cuerpo no ve razón para despertarte porque desde una perspectiva evolutiva, si estás siendo amenazado, despertarte en la oscuridad donde el depredador puede verte podría ser más peligroso que permanecer paralizado y silencioso. Pero hay otro factor que contribuye a la sensación de estar atrapado en una pesadilla: la pérdida de metacognición, la capacidad de pensar acerca de tu propio pensamiento. Durante el día, practicas constantemente la metacognición. Te haces preguntas como: ¿está esto sucediendo realmente? O ¿cómo sé que estoy despierto? Pero durante el sueño normal, y especialmente durante las pesadillas, la capacidad de hacer estas preguntas se reduce dramáticamente. La corteza prefrontal medial, que es responsable de la autoconsciencia y la reflexión personal, está menos activa durante el REM que durante la vigilia. Esto significa que no estás constantemente cuestionando la realidad de la pesadilla. No estás diciendo: espera, esto es imposible, debo estar soñando. Simplemente aceptas los eventos de la pesadilla como reales, porque tu sistema de evaluación de realidad está parcialmente desconectado. Existe una pequeña excepción a esto: los sueños lúcidos. Algunos individuos tienen la capacidad, ya sea naturalmente o a través del entrenamiento, de volverse conscientes de que están soñando mientras el sueño está ocurriendo. Cuando esto sucede, cuando la metacognición se enciende durante el sueño, la experiencia cambia radicalmente. La persona lúcida puede, en teoría, tomar control de la pesadilla, cambiar el escenario, transformar los elementos aterradores. Pero esta capacidad es relativamente rara y para la mayoría de las personas, durante la mayoría de las pesadillas, permanece fuera de alcance. El guardián dormido es, por lo tanto, tu corteza prefrontal dorsolateral, la región responsable del pensamiento racional, del control ejecutivo, de la capacidad de decir no a los impulsos emocionales. Mientras estás despierto, este guardián es vigilante, alerta, manteniendo a raya los arrebatos emocionales. Pero cuando duermes, especialmente durante el REM, el guardián entra a su hogar, cierra la puerta y deja que la casa de la emoción funcione sin supervisión. Lo que hace que esto sea aún más complejo es que diferentes personas tienen diferentes sensibilidades a las pesadillas. Algunos individuos tienen umbrales bajos para entrar en pánico. Sus amígdalas son más reactivas, sus sistemas de estrés más sensibles. Para estas personas, incluso un sueño levemente perturbador puede convertirse en una pesadilla de terror completo. Otros parecen tener una mayor capacidad de mantener la calma, incluso en escenarios oníricos amenazantes. Esta variabilidad tiene raíces tanto genéticas como experienciales. Tu historia personal, tus traumas, tus ansiedades, tus miedos, todos dejan huellas en tu sistema nervioso. Si has experimentado trauma, tu amígdala puede estar calibrada de manera más sensible. Si has vivido con ansiedad crónica, tu sistema de estrés puede estar permanentemente en un estado de mayor activación. Estos patrones neurobiológicos no son permanentes, pero tampoco son triviales de cambiar. El guardián dormido representa esta paradoja fundamental de las pesadillas, que tu cerebro está diseñado para protegerte, pero en el proceso, a menudo te atrapa en el pánico. Es un sistema antiguo, heredado de nuestros ancestros, operando en un cuerpo y una mente del siglo XXI. Son las capas del terror, factores que intensifican las pesadillas. Mientras que la neurobiología proporciona el marco fundamental para entender por qué experimentas pesadillas, la realidad de tus pesadillas específicas es moldeada por múltiples capas de factores que van más allá del cerebro. Estos factores interactúan de manera compleja, amplificando o atenuando la intensidad del miedo nocturno. Entender estas capas es entender por qué una noche duermes profundamente sin perturbaciones y otra noche estás atrapado en ciclos de pesadillas cada vez más aterradoras. La primera capa es el contexto emocional de tu vida despierta. Tu cerebro no existe en un vacío.
Vive en un cuerpo que experimenta estrés, ansiedad, preocupación y dolor. Cuando pasas el día enfrentando situaciones estresantes, tu sistema nervioso permanece en un estado de mayor activación. Tu amígdala está un poco más sensible. Tu cortisol está un poco más elevado. Cuando finalmente llegas a la cama por la noche, llevando todo ese estrés contigo, tu cerebro entra al sueño en un estado de mayor vigilancia. El umbral para que la amígdala se active durante el REM es más bajo. Las pesadillas no son tanto un accidente como una consecuencia lógica de un sistema nervioso que ha estado en alerta todo el día. Esto explica por qué las pesadillas tienden a intensificarse durante periodos de estrés significativo en la vida. Si estás enfrentando un cambio laboral importante, una relación conflictiva, una preocupación financiera o cualquier otro estresante mayor, es muy probable que tus pesadillas se intensifiquen. Tu cerebro está literalmente procesando esa preocupación, intentando prepararte para el peligro percibido, incluso mientras duermes. La segunda capa es el trauma y la memoria. Si has experimentado un evento traumático, ese evento deja una huella profunda en tu sistema nervioso. El recuerdo traumático se almacena no solo como una narrativa cognitiva, sino como una sensación corporal, como una respuesta emocional condicionada. Durante el sueño, especialmente durante el REM, cuando tu cerebro está procesando emociones y consolidando recuerdos, esos recuerdos traumáticos pueden irrumpir en tus sueños. Las pesadillas relacionadas con trauma son particularmente intensas porque están conectadas a experiencias reales de peligro, no a amenazas imaginarias. El trastorno de estrés postraumático es un ejemplo extremo de esto. Las personas con TEPT a menudo experimentan pesadillas recurrentes relacionadas directamente con su trauma. Su cerebro está literalmente atrapado en un ciclo de procesamiento del trauma, reviviendo la experiencia una y otra vez cada noche. Es como si el cerebro estuviera intentando resolver un problema que no puede ser completamente resuelto, intentando procesar una experiencia que excedió su capacidad de procesamiento normal. La tercera capa es el estado fisiológico de tu cuerpo en el momento del sueño. Si estás deshidratado, tu cuerpo experimenta estrés. Si tienes fiebre, tu cerebro está en un estado inflamatorio. Si has comido una comida pesada poco antes de dormir, tu sistema digestivo está activo, lo que puede afectar el sueño. Si has consumido alcohol o ciertos medicamentos, el arquitecto del sueño en tu cerebro está operando con herramientas defectuosas. Todos estos factores fisiológicos pueden intensificar las pesadillas. Particularmente relevante es el efecto del alcohol en el sueño. El alcohol suprime el REM en la primera mitad de la noche, pero cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, hay un rebote de REM en la segunda mitad de la noche. Este rebote de REM es intenso, a menudo acompañado de pesadillas vívidas. Muchas personas que beben antes de dormir reportan pesadillas más intensas y perturbadoras, sin darse cuenta de que el alcohol está alterando la arquitectura de su sueño. La cuarta capa es tu historial de sueño general. Si has estado privado de sueño, si has estado durmiendo mal durante días o semanas, tu cerebro tiene una deuda de sueño que necesita pagar. Cuando finalmente tienes la oportunidad de dormir más, tu cerebro pasa más tiempo en REM para compensar. Más tiempo en REM significa más oportunidades para que las pesadillas ocurran. La privación de sueño crónica es un amplificador poderoso de pesadillas. La quinta capa es el contenido que consumes antes de dormir. Si pasas las horas antes de acostarte viendo películas de terror, leyendo historias perturbadoras o consumiendo noticias alarmantes, estás alimentando tu amígdala con material inflamable. Tu cerebro no simplemente olvida este contenido cuando cierras los ojos, lo procesa, lo integra, lo teje en tus sueños. La pantalla azul del teléfono inteligente, la estimulación constante, la información alarmante, todo esto mantiene tu sistema nervioso en un estado de activación elevada, justo cuando deberías estar calmándote. La sexta capa es tu patrón de respiración y tu ritmo circadiano. Tu cuerpo opera en ciclos,
tienes un ritmo circadiano, un ciclo interno de aproximadamente 24 horas que regula cuando te sientes alerta y cuando te sientes cansado. Si disrumpes este ritmo, si viajas a través de zonas horarias, si trabajas en turnos de noche, si tu horario de sueño es completamente irregular, disrumpes la orquestación delicada del sueño. Los ritmos circadianos perturbados están asociados con un aumento en pesadillas y sueños perturbadores. Además, tu patrón de respiración durante el día afecta cómo tu sistema nervioso está calibrado. Si pasas el día respirando de manera superficial, tu sistema nervioso simpático está ligeramente activado. Llevas esa activación a la cama contigo. Una respiración profunda y consciente durante el día puede ayudar a calibrar tu sistema nervioso hacia mayor calma, lo que puede traducirse en sueños más tranquilos. La séptima capa es la posición en la que duermes y el ambiente físico de tu dormitorio. Extrañamente, la posición en la que duermes puede afectar el tipo de sueños que experimentas. Dormir boca abajo, por ejemplo, está asociado con más pesadillas y sueños eróticos en algunas investigaciones. La temperatura de tu dormitorio, el nivel de ruido, la iluminación, todos estos factores afectan la calidad de tu sueño y, por lo tanto, la probabilidad e intensidad de las pesadillas. La octava capa, y tal vez la más importante, es tu relación emocional con el miedo mismo. Si tienes miedo de tener pesadillas, si anticipas la pesadilla incluso antes de dormir, estás creando una profecía autocumplida. Tu ansiedad sobre las pesadillas amplifica la activación de tu amígdala, que amplifica la probabilidad de pesadillas, que amplifica tu miedo. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Estas capas no existen de manera aislada. Se entrelazan. Una noche de mal sueño combinada con un día estresante, combinado con una película de terror vista justo antes de acostarse, combinado con una habitación demasiado caliente, crea la tormenta perfecta para pesadillas intensas. Pero la belleza de entender estas capas es que también significa que tienes múltiples puntos de intervención. No tienes que cambiar tu neurobiología fundamental. Solo tienes que modificar una o varias de estas capas para cambiar significativamente tu experiencia. El despertar consciente, transformar el miedo en sabiduría. Habiendo descendido a las profundidades de la neurobiología de las pesadillas, habiendo explorado los mecanismos que te atrapan en el pánico nocturno, habiendo identificado las múltiples capas de factores que intensifican el terror, llegamos al punto de transformación. Porque la verdad fundamental es que entender las pesadillas es el primer paso hacia la liberación. La ignorancia alimenta el pánico. El conocimiento alimenta la paz. El despertar consciente no significa simplemente abrir los ojos cuando la pesadilla termina. Significa cultivar una relación diferente con el miedo nocturno. Una relación basada no en la supresión o la negación, sino en la comprensión y la integración. Significa reconocer que las pesadillas no son enemigos a ser destruidos, sino mensajeros a ser escuchados. Tu amígdala, ese pequeño órgano que te aterroriza cada noche, no está tratando de hacerte daño. Está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerte del peligro. El problema es que está sobreprotegiendo, que está viendo amenazas donde no las hay. Pero su intención es pura. Es como un perro guardián que ladra a cada sombra, no porque quiera asustarte, sino porque cree que está protegiéndote. El trabajo no es silenciar al perro, es entrenar al perro para que distinga entre amenazas reales y falsas alarmas. Este entrenamiento comienza con la regulación del sistema nervioso durante el día. Cuando pasas el día en un estado de calma relativa, con una respiración profunda y consciente, con momentos de quietud, con meditación, con movimiento consciente, estás calibrando tu sistema nervioso hacia mayor resiliencia. No estás eliminando el estrés, estás desarrollando la capacidad de tu cuerpo de volver a un estado de calma después del estrés. Esta capacidad, llamada variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un predictor poderoso de la salud mental y del sueño de calidad. La práctica meditativa es particularmente poderosa
porque fortalece las conexiones entre tu corteza prefrontal y tu amígdala. Cuando meditas, estás literalmente entrenando tu cerebro para que la región del pensamiento racional sea más influyente sobre la región del miedo. No estás suprimiendo las emociones, estás desarrollando la capacidad de observarlas sin ser dominado por ellas. Y esta capacidad se extiende a tus sueños. Existe una práctica específica llamada imaginería de ensayo mental que ha demostrado ser efectiva para reducir pesadillas. Funciona de la siguiente manera. Durante el día, mientras estás completamente despierto, visualizas el escenario de tu pesadilla, pero lo modificas. Cambias el final, transformas el resultado, introduces elementos que te empoderan. Haces esto repetidamente, entrenando a tu cerebro a generar nuevas narrativas. Cuando duermes, tu cerebro, habiendo sido entrenado durante el día, tiende a generar las nuevas narrativas en lugar de las antiguas. Esto funciona porque el cerebro que sueña es altamente sugestionable al entrenamiento consciente. Si pasas varias semanas visualizando una versión diferente de tu pesadilla, con un resultado diferente, cuando la pesadilla intente irrumpir en tu sueño, tu cerebro tiene una nueva plantilla a seguir. La pesadilla puede comenzar de la misma manera, pero se desmorona en un final diferente. Otro enfoque poderoso es la aceptación. Esto puede parecer contraintuitivo, pero cuando aceptas la posibilidad de tener pesadillas, cuando dejas de luchar contra ellas, cuando reconoces que son simplemente el ruido neurológico del procesamiento emocional, el pánico disminuye. El miedo a la pesadilla es frecuentemente más perturbador que la pesadilla en sí. Cuando renuncias a la lucha, cuando dices, está bien, mi cerebro está procesando algo, déjalo procesarse, la amígdala se calma. Ya no está peleando contra sí misma. La higiene del sueño es fundamental, pero no en la forma aburrida que normalmente se presenta. No es solo no mires pantallas antes de dormir. Es crear un ambiente, una rutina, una atmósfera que comunique a tu sistema nervioso. Es seguro relajarse ahora. Estás a salvo. Puedes soltar la vigilancia. Esto puede significar una habitación fresca y oscura. Puede significar aromas relajantes como lavanda. Puede significar música suave. Puede significar un ritual antes de dormir que señale el cambio de la vigilia al sueño. Es importante también reconocer cuándo las pesadillas son más que simplemente ruido neurológico. Si las pesadillas son recurrentes, intensas, perturbadoras a tal punto que afectan tu funcionamiento diario, si están asociadas con trauma, entonces buscar apoyo profesional es sabio. Los terapeutas especializados en trauma, como aquellos entrenados en terapia de procesamiento cognitivo o en terapia de exposición prolongada, tienen herramientas específicas para ayudarte a procesar el trauma subyacente que puede estar generando las pesadillas. Pero incluso en ausencia de trauma clínico, el simple hecho de hablar sobre las pesadillas, de contarlas a alguien de confianza, tiene un efecto transformador. Cuando verbalices la pesadilla, cuando la conviertes de una experiencia visceral inefable en una narrativa que puedes examinar, pierdes algo de su poder. La pesadilla se vuelve menos una posesión demoníaca y más una historia que tu cerebro contó. Existe también una dimensión espiritual o existencial a las pesadillas que vale la pena contemplar. Muchas tradiciones contemplativas ven los sueños como mensajeros, como partes de la psique que,